se asentaron en tierras que hoy corresponden a México, Honduras, Belice y Guatemala, esto hace más de 4.000 años, quizás nunca imaginaron cómo su historia, su cultura y sus rasgos serían tan perfectamente conservados como lo son en la actualidad. Partimos a Guatemala y nuestra visita comienza en la capital de ese país y también en Antigua, una ciudad en la que conviven intactas la herencia indígena con la española. Desde el café El Observatorio en el barrio de Lastarria comenzamos un nuevo CNN en viaje con el reportaje de José Miguel Mardones desde Guatemala. Muchos guatemaltecos dicen que este es un país de contrastes y el rostro de sus habitantes lo refleja. Algunos con rasgos mestizos y otros, casi la mitad de la población, completamente indígenas. Y el clima también sabe de contrastes. Algunos meses con temperaturas que no superan los 15 grados y otros con máximas que pueden alcanzar los 40. Guatemala también es una mezcla cuando hablamos de su arquitectura, edificios modernos y grandes avenidas que hablan del desarrollo que este país viene alcanzando en el último tiempo, y además construcciones históricas que reflejan el paso de los años. La ciudad antigua, al contrario de la capital, mantiene vivas las tradiciones de este país, porque se mezclan dos historias. Por una parte, el pasado maya, representado por los miles de indígenas que caminan por sus calles, y también la herencia española, que se observa en todas las construcciones de la ciudad. Cargados con todos sus productos, familias enteras caminan hasta la plaza central. Abuelos, madres, incluso los hijos, desde los 5 años, salen a vender sus productos. Su principal foco de atención son los turistas, y algunos ofrecen las artesanías en diferentes idiomas, porque se han preparado para recibir a los visitantes. Mantas, bufandas, bolsos e instrumentos musicales, todo hecho a mano e inspirado en la cultura maya, que se habría asentado en tierras guatemaltecas en el 2500 a.C., y que hoy es la madre de todos los pueblos indígenas de este país. Está hecho a base de mano y hecho a mano, y el instrumento se llama tun. Pues esto lo utilizaban nuestros antepasados, pues. Aunque tienen precios estipulados para cada producto, siempre consideran las ofertas de los turistas. Este tejido, que en principio costaba 210 quetzales, alrededor de $30, se vendió en 20. A todos los chilenos, saludos desde Guatemala. Los esperamos y cuando vengan a comprar nuestros productos. Pero en Antigua no todo el comercio es ambulante, y los guatemaltecos, que no son indígenas, se encargan de dejarlo claro. No son muy amigables con los vendedores de la calle. Prefieren que los visitantes compren en el comercio establecido, aunque en las ventas callejeras está el mayor atractivo para los turistas. La verdad es que aquí estamos de ambulantes y a veces las tiendas típicas se quejan que nosotros aquí damos más barato. Lo damos más barato porque nosotros lo hacemos, es nuestro trabajo. En cambio ellos pagan lugar y entonces mandan a la policía y la policía nos quita la venta. Pero en las tiendas establecidas hay más variedad. En el mercado de Antigua hay más de 3.000 productos diferentes, llaveros, máscaras, libros, ropa y tejidos, pero pueden llegar a costar el doble de lo que valen en la calle. Bueno, aquí nos encontramos con las máscaras, huipiles de diferentes lugares de Guatemala. Tenemos bolsas, chalinas, playeras. O sea, lo tenemos a un precio cómodo y ya no tienen rebaja. Y es muy bonito porque conocemos muchas personas de diferentes lugares del mundo. No está tan modernizado turísticamente como otros destinos, entonces lo ves tal como es hace mucho tiempo y muy bonito. Y edificaciones, sobre todo aquí en Antigua, pues es como un pueblo de allí de España. Con su dinero pueden hacer muchas cosas aquí, es muy barato Guatemala y hay muchas cosas en Guatemala porque no hay muchas indígenas en Chile y Argentina hoy, entonces necesitas ir en México, en Guatemala. Interesados en la fertilidad de los suelos y en la conectividad estratégica que ofrecían estas tierras, con salidas por el Océano Pacífico y por el Océano Atlántico, los españoles comenzaron en el año 1427 la conquista de Guatemala.
Y aunque lo lograron, las tradiciones de los pueblos originarios nunca han desaparecido. A diferencia de otras experiencias en Latinoamérica, los nativos de Guatemala, administrativamente muy organizados, supieron resistir de mejor manera la colonización de los españoles. Y a pesar de que los hispanos se asentaron en la zona e incluso lograron evangelizar a la mayoría de los indígenas, en el año 1821 fueron ellos, los propios conquistadores, los que aceptaron la independencia de este país. No fueron necesarias grandes guerras o batallas. La organización de los criollos y de los pueblos originarios provocó que la corona española, que por esos años atravesaba un caos político, se diera cuenta de que el futuro de este país sería mejor en manos de sus nativos. Encontramos una experiencia increíble, solo viendo la diferencia entre la cultura maya y la española y cómo esas dos culturas tremendamente diferentes se han mezclado. Así como los indígenas resistieron las influencias foráneas y hasta el día de hoy mantienen sus tradiciones, las construcciones de Antigua, en su mayoría de adobe, también han debido resistir los fuertes terremotos que han afectado a la ciudad. De hecho, el de 1773 marcó la historia de este pueblo para siempre. En ese entonces, muchas construcciones quedaron en el suelo y miles de habitantes debieron emigrar a otras localidades, pero los más valientes se quedaron, desafiando los constantes sismos producidos en parte por los volcanes que rodean la ciudad. Fieles a sus raíces, decidieron comenzar la restauración de las construcciones caídas, aunque por falta de recursos, hasta el día de hoy hay huellas de la catástrofe del 73. Esta es la Catedral de Antigua. La construcción de 1600 es uno de los mayores atractivos arquitectónicos de la ciudad. Y cuando todos quieren entrar para maravillarse con esta iglesia, se sorprenden al darse cuenta que el terremoto de 1773, de aproximadamente 8 grados, la dejó en ruinas. Hoy lo único que está intacto es la fachada. Y así como la iglesia no ha sido restaurada por falta de recursos o de inversionistas, hay empresarios que sí han aportado capital en otras construcciones históricas. Esto debido a que en Antigua está prohibido levantar edificios modernos. Así lo exige el título de Patrimonio de la Humanidad obtenido en el año 1970. Alineados con las condiciones patrimoniales, los dueños de este hotel refaccionaron una casa patronal para ofrecer a los turistas una alternativa de alojamiento. Tienen 110 habitaciones, con un valor promedio de $150 por noche. Bueno, es que no es solo la arquitectura, también la calidad de servicio que tiene el hotel. No tiene que envidiar a ningún hotel de diferentes partes del mundo, es mucho mejor que tal vez en muchos en Roma y en Italia que hemos estado también. Luego de recorridos patrimoniales, también hay tiempo para un almuerzo en la cocina del obispo, comida propia del país que no cuesta más de $10 por persona. Papas, ají, diferentes semillas, carne de vaca y de cerdo son los ingredientes del pepián, un plato típico de Guatemala. En Guatemala y en Antigua todo es historia, y cada negocio, cada construcción, cada habitante se encarga de transmitirla, desde la colonización de los españoles, pasando por comidas heredadas de sus antepasados, hasta episodios que han marcado la historia de Antigua. Hasta el año 1776, la ciudad antigua de Guatemala fue la capital de este país. Lo dejó de ser por dos motivos. Uno, un terremoto que la dejó prácticamente en el suelo, con constantes réplicas incluso, pero también porque la población comenzó a aumentar exponencialmente, lo que hizo necesaria la creación de una nueva ciudad para albergar a todos los habitantes. Es entonces, en el 1776, cuando comienza la construcción de la que actualmente es la capital de este país, la ciudad de Guatemala. A 50 kilómetros de Antigua está la ciudad de Guatemala. Acá viven casi 4 millones de habitantes y hasta este lugar llegan los 25 vuelos internacionales que aterrizan en el país todos los días. Aunque hay construcciones que datan de muchos siglos atrás, en este lugar también hay cabida para algo de modernidad. Es uno de los mayores contrastes arquitectónicos que se observan en el país y es también el punto de partida de aventuras ancestrales que encantan a los más de 2 millones de visitantes que cada año llegan a Guatemala. Después de haber pasado por Antigua y por la capital, el viaje por Guatemala sigue su curso. La intención es seguir explorando la cultura milenaria de los mayas, que en este lugar ha sabido adaptarse a los tiempos. Claro que han sabido adaptarse a los tiempos y a conservar su espacio en la sociedad guatemalteca. No olvidemos que el 40% de la población es indígena. Vamos a hacer una pausa, pero espérenos que al regreso continuamos con más Guatemala aquí en CNN en Viaje.
Continuamos en Guatemala y en esta oportunidad vamos a tomar una lancha que nos llevará a conocer los distintos pueblos que viven alrededor del lago Atitlán. También vamos a conocer Chichicastenango, un mercado callejero que congrega miles de turistas cada semana. Sigamos disfrutando de todos los encantos de Guatemala. Esta es la fotografía que salta a los ojos de los turistas que viajan en bus o en auto por las rutas del sur de Guatemala. Una imagen de espesa vegetación con diferentes especies y con una que destaca entre las demás. Llegó a Guatemala en el año 1700 solo como una planta decorativa que trajeron los jesuitas. Hoy, más de 3 siglos después, levanta una de las principales industrias del país. El café guatemalteco genera grandes sumas de dinero para la nación. En el último año, las exportaciones produjeron más de 750 millones de dólares y los principales destinos son Estados Unidos, Japón y Canadá. Pero el café no es el único responsable de mover la economía de Guatemala. El cultivo de cardamomo y azúcar también es muy importante. De hecho, más del 30% de la fuerza laboralmente activa trabaja para la agricultura, mientras que el resto está en la industria y en los servicios. Dentro de los servicios, el turismo, una actividad que ha cobrado gran relevancia, sobre todo en los últimos 10 años, porque los gobiernos se han preocupado de potenciar todos los atractivos naturales e históricos que ofrece el país. De hecho, hace algunos meses, el presidente Otto Pérez Molina anunció la integración de Guatemala a la Organización Mundial de Turismo. El turismo hoy por hoy es la segunda fuente generadora de divisas en el país. En cuanto a divisas, el año pasado se generaron alrededor de 1.400 millones de dólares por concepto de turismo. Más del 50% de nuestra población económicamente activa corresponde al sector de servicios, dentro de los que el turismo es un sector realmente importante. 2.000 a 3.000 chilenos que viajan a Guatemala. El turismo colonial, el turismo ancestral maya es uno de los atractivos más grandes del turismo de Guatemala. En este país hay grandes atractivos que son parte de la oferta turística y el lago Atitlán es uno de ellos. Llegar ahí desde la capital toma alrededor de 1 hora y media en auto. En el muelle de Panajachel, la mayoría de los visitantes toma una lancha, medio de transporte crucial para descubrir todos los asentamientos que viven alrededor de estas aguas. Según estudios arqueológicos, los primeros humanos habrían llegado al lugar en el 600 a.C. Atravesamos media hora de la playa para el otro lado. Eso es para ver los pueblos, los paisajes. Bueno, la gente cuando llega a los pueblos van a ir a ver típicas pintura, cosas textiles. 12 pueblos, todos con nombre de santo, viven alrededor de este lago. Uno de los más reconocidos es Santiago. Está a 30 minutos de Panajachel, punto del que zarpan las lanchas. El viaje está rodeado de vegetación y de aguas profundas que llegan incluso a los 340 metros. Pisar los suelos santiaguinos permite conocer otra realidad. Si bien en Antigua o en Ciudad de Guatemala nos topamos con indígenas, los que viven en este lugar tienen una vida más rural, porque están alejados de las grandes ciudades. También tienen familias más numerosas, y la mayoría de los que trabajan como empleados en hoteles o en los campos reciben mensualmente el sueldo mínimo, que no supera los 1.800 quetzales, alrededor de 250 dólares. Otros se dedican al comercio y en temporada alta, entre noviembre y mayo, pueden obtener mayores ganancias si logran vender sus artesanías. Para ellos un día es muy bueno si la venta alcanza los 80 dólares. Yo empiezo este trabajo aquí como tengo 12 años, sí. Y ahí empecé a tejer y bordado. Un pantalón vendemos nosotros en quetzal, vendemos en 600. Y un huipil también, igual precio. Aunque el país está inserto completamente en el comercio internacional y las exportaciones alcanzan buenos niveles en comparación a otros países, la desigualdad en Guatemala es evidente. Alrededor del 50% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y el 15% en pobreza extrema. Dentro de ese grupo, la mayoría son indígenas. Aquí no hay delincuencia, no, es tranquilo. ¿Es una vida de mucho sacrificio? Mucho sacrificio, sacrificando porque está luchando por su trabajo, sí. ¿Tú tienes hijos? Tengo uno. ¿Tienes una hija? Sí. ¿Qué te gustaría a ti que fuera en el futuro de tu hija? Pues mi sueño para ella quiere estudiar, sí. Va a salir adelante
va a ganar su profesión. Sí, así lo queremos, así es mi sueño para ella. ¿Y es difícil lograrlo en Guatemala? Difícil, pero ¿qué hacemos? Tiene que trabajar duro para ella, para que sale bien. Esta es la iglesia de Santiago, una construcción que fue levantada en el año 1542. Y fíjense que fue una de las primeras iglesias que los españoles construyeron en Guatemala cuando comenzaron el proceso de conquista, claramente con el objetivo de evangelizar a los indígenas que habitaban en esta zona. Del 100% de los habitantes que actualmente viven en el pueblo de Santiago, alrededor de un 75% profesa la religión católica. San Juan es otro de los pueblos asentados alrededor del lago. Acá las artesanías también están presentes. Lo más vendido son las pinturas y los tejidos hechos a mano por las mujeres y por sus hijas, que aprenden desde los 5 años el oficio. Aquí estamos sacando una chalina. La chalina sale en 150, porque son colores naturales. Oye, Verónica, más o menos, ¿cuánto tiempo te demoras en hacer un chal como este? En 15 días. Que es importante que la gente sepa que en realidad es un trabajo que dura bastante tiempo, para que también entiendan un poco a veces el precio que tienen. Sí. Porque hay un gran trabajo que es a mano detrás en el fondo. Sí, porque la gente, hay unos que solo es de telar de pie, entonces es más rápido que lo saquen, pero en cambio esto es telar de cintura, entonces por eso uno... ¿Y cuántas horas al día estás tejiendo, Verónica, más o menos? 6 horas. 6 horas, sí, y que nos visitan siempre porque aquí... Así como dicen muchos, es un pueblo amigo de la paz. Pero el centro del comercio indígena está en Chichicastenango, a unos 120 minutos del lago Atitlán y a 2.800 metros de altura. Este mercado congrega los jueves y los domingos a casi 100.000 personas, entre turistas y locales, ya que no solo se venden artesanías, también hay productos de primera necesidad. Este lugar evidencia las costumbres de la cultura indígena. El machismo es un sello. Solo los hombres pueden trabajar la madera y los tejidos o los telares es terreno propio de las mujeres. Nosotros como hombres aquí en Chichicastenango trabajamos de la madera y nuestras mujeres, ellas bordan los huipiles, lo que usted mira ahí. La madera es un trabajo un poco difícil para las mujeres. ¿Por qué? Como usamos fierros. ¿Hay machismo en la cultura de ustedes? Pero hay ciertas estructuras que hay cosas que le corresponden solo a los hombres y otras que le corresponden solo a las mujeres. Sí, porque si vamos, los hombres no pueden hacer este trabajo de nosotros, no pueden. ¿No tienen la habilidad? No, los trabajos de ellos son esa parte. Este mercado callejero, que nació en 1935 y que muestra lo más autóctono del país, se ha convertido en un polo atractivo para el turismo. El dato: este es el lugar de Guatemala donde hay más variedad de productos y donde los precios son más bajos. Es un mercado muy colorido, hay muchísima artesanía, textiles. Piensa que el mercado está bonito, hay mucha gente. De los 15 millones de habitantes que tiene el país, más del 40% tiene raíces indígenas. Y aunque hay diferentes pueblos y más de 20 dialectos autóctonos, la madre de todos ellos es la cultura maya. Un patrimonio ancestral que los visitantes que llegan a Guatemala pueden conocer a fondo en el Parque Nacional Tikal, donde más del 70% de las edificaciones mayas aún se encuentran bajo tierra. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero espérenos porque a la vuelta seguimos revisando y descubriendo más de Guatemala. Ahora vamos a tomar un avión para ir a la región de Petén. Ahí vamos a visitar el Parque Nacional Tikal, donde se encuentra una ciudad maya que conserva intactos diferentes monumentos de esa cultura. Son construcciones que permiten conocer de su estilo de vida, de su organización y de su economía. Mire. Para los que vienen de visita a Guatemala, uno de los mayores atractivos es conocer el pasado común de todos los indígenas que viven acá, porque aunque hasta el día de hoy hay 24 pueblos diferentes, todos tienen la misma raíz, una herencia maya que los nativos comentan orgullosos, un pasado milenario que se ha convertido en el gancho más potente para los que trabajan en turismo.
Después de Bolivia, Guatemala es el segundo país de América Latina en tener mayor porcentaje de población indígena. Y como no, si su relación con los pueblos originarios comenzó hace más de 4.000 años, cuando se asentaron los primeros pueblos de la cultura maya. Y para conocer esa historia, la opción más cómoda es tomar un avión que parte en la capital y que llega a la región de Petén, un vuelo interno que se ha convertido en los últimos años en uno de los recorridos más cotizados, porque en auto el viaje dura cerca de 10 horas. Por aire, solo 60 minutos. El precio del pasaje por persona no supera los $150. Aterrizados en Petén, la próxima parada de este viaje es Tikal, una ciudad maya muy bien conservada que permite conocer en terreno parte importante de su cultura. Los árboles de hasta 50 metros, las aves merodeando cada paso de los turistas y los monos trepando entre las ramas del bosque se suman al recorrido de los visitantes. Un paseo marcado también por el silencio del entorno, donde cada ciertos minutos solo se escucha el sonido de las aves. Por 150 quetzales, es decir, por unos $20, los turistas pueden caminar por este parque. Después de unos 15 minutos de trekking liviano, salta a la vista el primer monumento. Sirvieron especialmente para llevar el control, para marcar lo que es solsticios y equinoccios, para la observación del sol, uno de los dioses más importantes mayas, Quinichajao. Tenían que observar el sol especialmente, ya que la agricultura era la base para poder sobrevivir. Pero los nobles de la cultura maya también utilizaban las pirámides para implorar a los dioses por la fertilidad de los suelos y el bienestar del pueblo. Solo ese sector de la sociedad tenía acceso a rezar en las alturas. Las diferentes pirámides que hay en el Parque Nacional Tikal tienen distintas alturas. Por ejemplo, en la que estamos en este minuto mide aproximadamente 22 metros. Pero hay otras que son más altas, porque según las creencias mayas, mientras más grandes eran, más cerca se estaba de las divinidades. Los mayas profesaban una religión politeísta, creían en aproximadamente 160 divinidades. Los mayas vivían en función de esas divinidades. Por ejemplo, Chac era el dios de la lluvia, y cada vez que caía agua del cielo, muy común en esta zona de Guatemala, para ellos era una manifestación divina. De hecho, ofrecían sacrificios humanos para que nunca dejara de llover. Se realizaban en estas piedras a los pies de las pirámides, y para los mayas, morir por sus dioses era un honor. Ellos creían de que muriendo iban a tener una mejor vida y que después iban a regresar en forma de animal, creían en la reencarnación. Así como los de la clase alta podían subir a rezar en las pirámides, el pueblo tenía que hacerlo en lugares como estos, a ras del suelo. Tikal ha sido posiblemente la ciudad más importante de la cultura maya, en un área pues bastante bien cuidada y protegida. Eso nos ha permitido a nosotros hacer esa presentación para los turistas que quieran conocer un poco más de la cultura maya. Espectacular, es un lugar maravilloso, es tan grande y hay tanto por descubrir. Hace casi 2 siglos, en el año 1848, el gobernador Ambrosio Tut descubrió las ruinas de Tikal. En una de sus expediciones por las montañas, logró divisar cómo entre medio de los árboles se escondían algunas estructuras de piedra. Anunció el hallazgo y comenzaron los trabajos de investigación arqueológica. Como se sospechó desde el descubrimiento, la ciudad pertenecía a la cultura maya. Con los años, este lugar cada vez adquirió más importancia y hoy 400.000 turistas lo visitan cada año. Hay 3.500 estructuras mayas, pero los visitantes solo pueden ver el 22% del total. El resto está sumergida bajo las piedras y los árboles. Hay aún un 78% enterrado, cubierto por la vegetación. Para limpiar esta gran área de estructuras de Tikal se necesitan por lo menos un siglo más y unos $20.000 millones. A más altura, por ende más cerca de los dioses, siguen apareciendo nuevas construcciones, como estos palacios con más de 30 habitaciones. Este es un dormitorio. Hay un espacio para dormir de no más de 1,50 m de largo, porque los mayas medían en promedio 1,45 m. También consideraban un lugar para guardar sus pertenencias y además una ventana al exterior. Y en estos patios jugaban con pelotas hechas de tronco para celebrar la victoria en alguna batalla o para festejar el término de un año. Y más al sur de la ciudad, esta plaza impacta por la cantidad de monumentos. Hay palacios, pirámides, un templo, conocido como el Gran Jaguar,
lugares para los sacrificios humanos y espacios amplios para congregar al pueblo y comunicar decisiones, o para que los niños pudieran recrearse. Recomendable 100%, creo que me vuelvo a Argentina con las ganas de comunicarlo. Es bastante único en el sentido de que podemos ir donde queramos, y a pesar de que hay mucha gente, no lo vemos, así que es tranquilo. Aunque para algunos es curioso explicar cómo los mayas lograron construir estas estructuras de manera tan precisa, los guatemaltecos son tajantes. Niegan teorías que hablan de influencias extraterrestres y destacan el sistema de cálculo que desarrollaron miles de años atrás. Para ellos, la ingeniería y la arquitectura tienen su origen en este tipo de trabajos. Pero también hay otros mitos que derribar. El calendario maya, para empezar, es cíclico. Inicia y finaliza en cada periodo de 5.200 años. El calendario empezó el 13 de agosto del 3114 a.C. para finalizar lo que es el 21 de diciembre del año pasado, 2012. Predijeron de que el 21 de diciembre los planetas iban a estar alineados. Entonces, científicos lo probaron. Entonces, de esto se agarraron para decir de que posiblemente el 21 de diciembre del 2012 el mundo se iba a acabar. Los mayas no querían decir que el mundo se iba a acabar. Únicamente estaban diciendo o predijeron de que el 21 de diciembre el calendario, periodo de 5.200 años, iba a finalizar. A pesar de que los mayas desaparecieron como cultura en el año 909 después de Cristo, los indígenas de Guatemala son sus herederos directos y cada día son más, a diferencia de muchos países del mundo donde casi ya no quedan pueblos originarios. Para ir a Tikal se le recomienda a los turistas llevar mucha agua y también repelente para los insectos, ya que hay muchos mosquitos. Nosotros llegamos al final de nuestro viaje por Guatemala, pero nos encontramos la próxima semana en un nuevo destino. Ahora los invito a continuar con toda la programación de CNN Chile.